Señor, hágame un favor, vuelva a ver al que está atrás de usted y dígale bienvenido esta mañana a la casa del Señor. Tal vez no le va a ver su sonrisa, ¿verdad? Pero sí va a oír su voz. Nos alegra verles a todos esta mañana. Algunos que teníamos un par de días de no verles, pero hoy han podido nuevamente dirigir sus pasos para estar junto con nosotros adorando el nombre de nuestro Dios. Gracias al Ministerio de Alabanza que nos guía siempre en este tiempo de adoración, a los que hacen varias actividades y no se notan para que la adoración al Señor pueda ser de la mejor manera, los que están allá en sonido y bueno, todo, ¿verdad? La verdad que lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias también por sus oraciones en favor los unos por los otros. El Señor en su misericordia pues también respalda donde quiera que Él nos permite poder estar sirviendo y también les ha cuidado a cada uno de ustedes. Primero de Samuel capítulo 30 versículo 1 al 10. Primero Samuel capítulo 30 versículo 1 al 10 y leo para ustedes la versión Reina Valera que dice de la siguiente manera. Primero Samuel 30, 1 al 10. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la mujer que fue de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hasta ahí dejamos la lectura. ¿Cómo superar los días malos? Sobre eso quiero que hablemos esta mañana. Y antes de iniciar el mensaje también, a nombre de la iglesia, pues damos la bienvenida a todos aquellos que llevan ya un buen tiempo, que están en esta hora a través de Facebook Live viendo la transmisión, adorando el nombre de nuestro Dios y también siendo edificados con la palabra del Señor, aunque a ustedes no los van a ver, pero sí los van a oír. Así que también me acompañan y a la cuenta de 3 les damos la bienvenida a todos los que están viéndonos a través de Facebook Live. Así que 1, 2, 3. Bienvenido. De veras nos alegra que usted sea parte de este tiempo de alabanza y adoración. ¿Cómo superar los días malos? David estaba enfrentando uno de sus días más peculiares, esos días que uno quisiera que no le llegaran. Ese quizás fue el día, como dicen los expertos, de la tormenta perfecta para el rey David, el hombre conforme al corazón de Jehová, el dulce cantor de Israel, el que había derrotado ya a Goliat, el que había puesto en fuga a varios ejércitos filisteos cuando él salía a la batalla. Ahora lejos habían quedado esos días de felicidad, lejos habían quedado esos días de triunfo, de fulgor, de gloria, de conquista.
él era un fugitivo, Saúl lo quería matar, le tocaba andar errante, no podía estar mucho tiempo en un mismo lugar. Cuando él estaba mucho tiempo en un mismo lugar, la gente de ahí le mandaba avisar a Saúl y le decían: David, a quien tú buscas, está en tal ciudad. De tal manera, hermanos, que no era una vida fácil. Sin embargo, todavía él, podríamos decir que lo tranquilizaba el hecho de tener a su familia, el hecho de andar con las personas que lo amaban a él, el hecho de poder no ser capturados, pero no era una vida fácil. Pero este es un día distinto. Él ha salido con sus 600 hombres de guerra para poder pelear contra los filisteos. Y para que usted más o menos comprenda un poquito el trasfondo de esta historia, David tenía que ir a la batalla para poder hacerle emboscada muchas veces a los filisteos. Y cuando ellos derrotaban a los filisteos, tomaban del ganado de ellos para tener también ellos con qué comer, y tomaban del fruto de la tierra para poder abastecerse. De esta manera les tocaba subsistir. Digamos entonces que David andaba ganándose el pan diario, por así decirlo, con los 600 hombres. Cuando él regresa, él no espera la escena que sus ojos van a ver, porque cuando él regresa, a lo lejos logra divisar que hay fuego y que esa columna de humo viene de donde está el campamento, donde han quedado las mujeres de cada uno de los 600 hombres y han quedado los hijos de cada uno de los 600 hombres. Cuando él llega de andar trabajando, por así decirlo, ve que la ciudad está totalmente quemada. Y cuando él empieza a buscar alrededor, no haya a nadie. Las mujeres han sido capturadas y los hijos han sido llevados cautivos. Si usted le prestó atención a la lectura, dice que eso hizo que todos lloraran hasta que ya no les quedó fuerza para seguir llorando. Era un dolor indescriptible. No sé quiénes de ustedes vivieron el terremoto de 1986. Levante la mano los que lo vivieron. Qué angustioso era andar buscando a alguien entre los escombros o saber si la casa se había caído o no se había caído. Acuérdense que no, las comunicaciones no eran como hoy en día. Usted no podía comunicarse con las personas. Era una angustia, ¿verdad? Saber si donde vivía su familia no era uno de los edificios que había colapsado. Y en fin, tantas cosas más. Luego, pues hemos experimentado una serie de situaciones como país en los que podemos identificarnos con esta angustia y con este tipo de dolor. Este era un día de tristeza. Prácticamente David y sus 600 hombres lo habían perdido todo. Habían perdido lo que más amaban. Habían perdido sus posesiones. Habían perdido lo poco que tenían. O sea, lo habían perdido absolutamente todo. Yo no sé si alguien acá alguna vez le ha tocado experimentar quedar en esta condición de realmente que, como hemos visto en la televisión, a muchas personas decir: lo único que tengo es lo que ando, no me quedó tiempo de... Hemos visto muchas noticias de casas que colapsan, que están a la orilla de pedradas, y la persona dice: por lo menos salvé mi vida, pero lo único que tengo es esto que ando puesto. O sea, lo había perdido todo. Seguramente muchos de los que aquí estamos hemos vivido días difíciles, días malos, días de dolor, angustia, o posiblemente estemos viviendo esos días en este momento. Días en los cuales a nuestros ojos pareciera ser que no hay buenas noticias, no hay algo que nos alegra, no hay algo que nos invita al optimismo, porque todo lo que pasa o todo lo que vemos a nuestro alrededor parecería ser que es difícil y es adverso. Ayer, mientras venía de dar clase en el Instituto Bíblico, pasé a tomar un café a esta gasolinera porque venía a predicarle a los jóvenes en su actividad, y estando ahí vi al pastor Otoniel Melgar. Ustedes se acuerdan que oramos por él, ¿verdad? Y su esposa, pues el Señor le llamó a su presencia. Mientras hablábamos con él, me decía gracias, supe que estuvieron orando por mí, y pues obviamente uno en esos momentos uno le pide al Señor que le dé sabiduría para saber qué hablar, porque hay palabras que están hasta sobreentendidas, ¿verdad? Y le digo: estamos orando, que el Señor te fortalezca. No hubo necesidad que yo le preguntara cómo se sentía, sino que él me dice: no es fácil. Hay días en los que muchas veces me quiebro y lloro porque
pues ya no veo a mi esposa, sin embargo yo sé que está en un mejor lugar porque el Señor la llevó a su presencia. Hay días difíciles, hay días malos, eso no lo vamos a negar. Hay días que usted se acostó bien y amaneció mal. Hay días que usted no esperaba que al siguiente día las cosas cambiaran tan drásticamente en su salud, en sus finanzas, en la estabilidad laboral, en alguna situación de su familia. Estos días hemos podido saber, conocer, orar, visitar a algunos que han estado pasando algunas situaciones difíciles, otros que las están pasando aunque están un poco lejos de nosotros. Y para muchas personas no podremos negar que todavía se están viviendo tiempos difíciles, muy angustiosos. La pregunta es, ¿cómo superamos los días malos? Quiero darle 4 ideas bíblicas de cómo hacerlo, que está en esta lectura. Lo primero, o la primera lección que aprendemos acá, es que en los días malos, nuestras lágrimas son el primer paso para nuestra restauración y para nuestra bendición. En el versículo 3 y 4 del capítulo 30 que leímos dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas e hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron. ¿Hasta qué dice? Hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Para qué? Para llorar. ¿Alguien alguna vez ha llorado de esa naturaleza? Que le digan, se me secaron las lágrimas, ya no me salen más, ya no tengo más para llorar. O sea, es un dolor, una angustia, una tristeza ver todo quemado. Ellos se imaginaban que sus mujeres habían sido posiblemente violadas y que las habían matado. Ellos no sabían que estaban con vida, o sea, eso los angustió más. Y aparte de eso, dice David que obviamente el pueblo se enojó, y el pueblo que decía que David mató a 10,000 era el mismo pueblo, o los 600 hombres que ahora hablaban de apedrearlo porque le echaban la culpa a él, que producto de él estaban pasando esa gran necesidad. Estamos viendo a un guerrero llorar. Si ver a una mujer normalmente llorar quiebra, ver a un hombre llorar quiebra un poco más, porque es raro ver llorar a un hombre. Y dice acá que estos hombres están llorando con un dolor porque lo han perdido absolutamente todo. Sus corazones están tristes, agobiados. Mire qué interesante, David no tuvo vergüenza para llorar. Hay personas que cuando van a llorar a veces se apartan. No sé si usted se ha fijado o usted lo ha hecho, ¿verdad? Y que usted no... ¿Cuánto les da pena que lo vean llorar? ¿O son de los que lloran donde sea? Porque hay gente que le da vergüenza a veces que lo vean llorar. O sea, porque llorar es un sinónimo de impotencia, es un sinónimo de fragilidad. Y entonces muchas personas se hacen las fuertes para no llorar porque no quieren ver que los, valga la redundancia, que los observen llorar. Pero vemos acá a 600 hombres de guerra que no les dio pena ¿qué? Llorar. No les dio vergüenza llorar. Era un dolor que sobrepasaba su capacidad humana. La pérdida de lo que ellos estaban enfrentando era difícil. En los días malos que vienen a nuestra vida, el Señor no espera que seamos de hierro, porque Él conoce nuestra misma condición y nuestra naturaleza. Pero lo que sí espera el Señor, tal como lo dice su palabra, es que siendo vasos de barro, dejemos que Él pueda traer bálsamo para nuestro dolor. Por eso dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los tiempos malos, los días difíciles, tenemos que recordar que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón.
Hoy, con esta enfermedad que todavía sigue en apogeo, para muchas personas es doloroso no poder estar con sus familiares, no poder asistirlos, no poder ir a visitarlos, no poder estar con ellos ni siquiera 1 o 2 horas o un par de minutos, porque hay que estar aislados o distanciados. Hay días malos, hermanos, en los que a veces no hay nadie a nuestro alrededor, no porque no quieran, sino porque no pueden muchas veces. Hay días malos en los cuales usted literalmente se siente como que si alrededor suyo todo está en contra y son situaciones, momentos difíciles. Pero la palabra del Señor nos recuerda esta mañana: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que en los días malos, no olvide, el Señor estará cerca de cada uno de nosotros. Cuando nuestro corazón está quebrantado, cuando el dolor o la angustia está llenando nuestra alma, podemos estar seguros que Dios tendrá misericordia y compasión de nosotros. Lucas capítulo 7, versículo 11 nos narra: aconteció después, hablando de Jesús, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ahora vemos un momento trascendental en la vida de una mujer. Ustedes ya saben que en los tiempos bíblicos las viudas eran mujeres sin ningún tipo de derechos, no podían ya heredar, o sea, quedaban casi que, por decirlo así, en una situación de vivir a expensas de la misericordia de las personas. Y a esto añadámosle que a esta viuda ahora se le muere su único hijo. E iban en el cortejo fúnebre, pero se encuentran con el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús la ve, dice que es movido a misericordia. La compasión en el Señor sale a flote, se acerca a ella, le dice: calma, en medio de tu dolor, ten fe. Y usted al final sabe que Él le hace un milagro y levanta de la muerte a su hijo en ese momento. Y se puede ver, sin duda alguna, que en los momentos de mayor abatimiento para nuestra vida, el Señor sabe cómo consolarnos. Si hay alguien que sabe cómo consolarnos, es el Señor Jesús. ¿Quiénes de ustedes como mamá se acuerdan cuando muchas veces durmieron a sus hijos en sus brazos? No hay mayor consuelo, quizás a esa edad, o mayor expresión de ternura, que el poder sentir el abrigo, el calor de alguien que a usted no solo le ama, sino que le brinda protección. El Señor dice que en los días malos, de quebranto, de dolor, de angustia, de tristeza, de pérdida, de derrota, y añádale todas las demás cosas difíciles, el Señor está cercano y el Señor está para consolarnos a cada uno de nosotros. Lo segundo es que en los días malos tenemos que fortalecernos en Dios. Cuando usted lleva a sus hijos donde el pediatra y está bajo de peso, ¿qué le recomienda el pediatra a usted para sus hijos? Le recomienda que le cambie la alimentación, le da algún tipo de vitamina, le da algún tipo de vitamina que le despierte el apetito, y le dice que usted debe de darle ciertos alimentos para que su organismo sea fortalecido y su peso llegue al peso ideal. Hablo cuando los hijos están un poco bajos de peso o a veces están con algún grado de desnutrición. En los días malos tenemos que fortalecernos en el Señor. El versículo 6 del capítulo 30 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Los días malos no se superan con nuestra fuerza.
Los días malos no se superan con nuestros recursos. Los días malos no se superan con nuestras capacidades. Los días malos solo se superan tomados de la mano de Dios, reconociendo nuestra incapacidad, pero confiando en el poder y la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. En los días malos, cada uno de nosotros agotamos todas las opciones hasta que ya no nos queda ninguna. Buscamos todas las alternativas viables y las agotamos todas. Y en esos momentos, quizás ya casi de derrota, viene a nuestra mente una palabra y un recuerdo de saber que a pesar de que estamos angustiados y que en nuestra angustia sabemos que Dios ahí está, pero no lo hemos buscado por estar buscando otras alternativas. Sin embargo, cuando usted y yo en medio de esa situación volvemos al Señor y pedimos fortaleza, el Señor fortalece nuestras vidas. A David no le quedaba más opción que fortalecer su corazón en Dios, que poder encontrar sosiego para su alma en las promesas fieles de Dios, que poder encontrar esperanza en las promesas de Dios. Tenemos que comprender, amada iglesia, que ese es el propósito de Dios en los días malos, que comprendamos que nuestra fortaleza para enfrentar esos problemas están únicamente en el Señor. Isaías dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hago una pregunta esta mañana: ¿cuántos hoy reconocemos delante de Dios que necesitamos ser fortalecidos y que necesitamos que Él renueve nuestra fuerza? Si usted es uno de ellos, le tengo una buena noticia, como dice Isaías: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Si usted venía un poco cabizbajo, si venía un poco triste, si venía un poco desanimado, si venía ansioso, preocupado, en alguna situación difícil, el Señor, en medio de todo lo que estamos acá, está renovando cada una de nuestras fuerzas. Entonces debemos de comprender que también tenemos que dejar de luchar en nuestras fuerzas. Ya no sigas tratando de hacerle frente a los días malos en nuestra capacidad. La clave es fortalecernos en el Señor. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecer en Dios significa confiar que Dios tiene la última palabra, que todo depende de Él y que nosotros, pase lo que pase, permaneceremos confiando en la fidelidad de sus promesas para nuestras vidas. Número 3, ¿cómo superamos los días malos? Para superar los días malos tenemos que dejarnos guiar por nuestro Dios. Versículos 7 y 8 de lo que hemos leído dice: y David consultó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mire que no es fácil en medio de la angustia pensar bien. No sé si a usted le ha pasado. Mire que no es fácil en medio del abatimiento y de la tristeza y del dolor controlar sus emociones para saber tomar una buena decisión. Porque en medio de la angustia, en medio del llanto, en medio de la amenaza que lo quieren apedrear y en medio de sus propias lágrimas porque su esposa y sus hijos los han llevado cautivos, él reacciona y dicen: acérquenme el efod, porque si hay alguien que me puede dar respuesta, ¿es quién? Es Dios. Mis amados hermanos, cuando usted no haya que hacer, recuerde lo que dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso David tomó la mejor decisión en los días malos, en los días de angustia y en los días de aflicción. Él consultó al Señor. Repita conmigo: en los días de aflicción yo debo
consultar al Señor. Mire que Él no se dejó llevar por la ira, Él no se dejó llevar por la angustia, sino que buscó la guianza de Dios para saber lo que tenía que hacer. Buscó la voluntad de Dios para un momento crítico para su vida. Cuando los días malos vienen a nuestra vida, aparecerán muchos consejeros, muchas personas que nos querrán decir qué debemos de hacer, que nos tratarán de convencer de hacer lo que ellos dicen. Pero debemos de tener cuidado de tomar consejos de aquellos que no son guiados por el Señor. Job 21:16 dice: he aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Nosotros, al igual que David, en tiempos de oscuridad, en tiempos de tinieblas, en los problemas que estemos enfrentando, no debemos de hacer locuras, no debemos tomar decisiones arrebatadas, sino que tenemos que buscar la luz del Señor que guía nuestra vida y que guía nuestros pasos. Salmo 90:17 dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. En los días malos no debemos aventurarnos a tomar decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, porque Él conoce el camino que debemos seguir. Permítame reflexionar sobre esto un poco más. Mira, hermanos, es que en los días malos, como lo he dicho muchas veces y lo voy a decir muchas veces más, es lo más parecido a cuando usted ha sido entrenado para algo. Pero claro, cuando usted está entrenando no es lo mismo que cuando está en la competencia. Cuando usted está entrenando, usted mismo está más tranquilo porque sabe que no hay una exigencia. El problema es cuando estamos en medio de la dificultad. Lo que yo le estoy diciendo, recordando esta mañana, usted lo ha oído por 30, 40, 20, 10, 5, 3, 8 años. O sea, no es algo nuevo. Usted y yo hemos oído que Dios es fiel. Usted y yo hemos oído que Dios y su misericordia es para siempre. Usted y yo sabemos que Dios es nuestro proveedor. Usted y yo sabemos que Dios es nuestro sanador. Usted y yo sabemos que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestro refugio, que Él es torre fuerte. Pero usted y yo en el día malo se nos olvida. Ese es el problema. Porque todo lo que he dicho, sí o no, que lo sabemos. Pero en el día malo, al igual que como les he puesto muchas veces el ejemplo, es que en los simulacros todo sale bien. El problema es cuando es de verdad. Si cuando estamos acá no hasta decimos gloria a Dios. El problema es cuando estamos viendo el examen que dice está un poco mal y nos desmoronamos. Somos seres humanos, nos afligimos, empezamos a hacer el testamento, por lo menos la deuda vamos a dejar. No es fácil. Entonces, ¿qué hacemos en los días malos? Tenemos que dejarnos guiar por el Señor. En un momento de arrebato uno toma decisiones apresuradas que pueden marcar su vida, no para bien, sino para mal. En un momento de desesperación uno puede ser expuesto a situaciones que en vez de traerle sanidad pueden agravar la enfermedad. Voy a decir esto con respeto, porque muchas cosas se dicen con la buena intención. Mire, hoy con esta pandemia muchas personas bien intencionadas, ¿verdad?, le dicen a otra persona: haga esto, tome aquello, haga aquí. Y muchas veces, no estoy diciendo que esos consejos no sean correctos o saludables, pero cuando usted va a veces donde el médico le dice: ¿y por qué está haciendo eso? Y entonces, ¿qué le dice usted? Ay, que la vecina, mi amiga, una señora, que me dijo que... Vaya. Y entonces a veces el médico le dice: pero eso no es bueno o no es correcto.
Por eso debemos aprender a dejarnos guiar en el Señor. Pero no es fácil en el día del abatimiento. O sea, mire, tratemos de vernos en el espejo de David. Regresa de trabajar y ve su casa destruida, todo quemado, la esposa no está, los hijos no están, y los otros hablan de que lo van a apedrear. En medio de esas emociones, ¿usted buscaría del Señor? ¿O sería sobrellevado por las emociones? O sea, David estaba angustiado, David se puso a llorar también, pero de momento reacciona y le dice al sacerdote: voy a consultar a quién, a Jehová. Y las preguntas de David son determinantes. ¿Alcanzaré a esos merodeadores? ¿Podré recuperar a los cautivos? Y Dios le dice: apúrate, deja de llorar, porque los vas a alcanzar y ciertamente los vas a librar de la cautividad. Mis amados hermanos, que en los días malos podamos tener la determinación, que no va a ser fácil, de consultar a Dios y de dejarnos guiar por Dios. Ahora, lo cuarto es que en los tiempos malos muchos desmayan, pero nosotros no debemos rendirnos. Hágame un favor, así como que usted quiere despertar a la que está a la par suya, y dígale: no te rindas. Como ensayo estuvo bueno. Otra vez dígale: no te rindas. Otra vez: no te rindas. ¿Quién es? Bueno, hoy mientras estábamos cantando un coro, viajé a 1980 con Estanislao Marino, en la alabanza que estábamos cantando ahí. ¿Quiénes vieron la película de Rocky? ¿Quiénes vieron? ¿Quiénes vieron a Rocky? Vaya, hay como varios que lo han visto a Rocky. Los más jóvenes no saben de qué película hablan. Sí, ¿verdad? Vaya. Entonces, en esa película de Rocky 3 o 4, pues, bien saben, ¿eh? Entonces, en esa película de Rocky 4, que le toca pelear al actor con un ruso, que creo que todavía es más alto que yo, casi como 2 metros. Y bueno, la escena, ¿verdad? La historia, el guión de la película tiene al final una moraleja, pero el punto es que pues él lleva todas las de perder. Estatura, peso, en fin. Pero el entrenador, que es el entrenador de un amigo de él que ha muerto en otra pelea con este mismo ruso, le establece como una palabra de guerra de motivación. Y la palabra de motivación que le establece durante toda la pelea es que le dice: no duele. Y le dice a Rocky: no duele. Claro, no es que le están pegando, pero él dice: no duele. Y si usted ha visto la película, usted ve que Rocky le desfiguran el rostro, le sacan sangre, lo botan como 2 veces. Es más, hay un momento, no estoy exagerando, así dice en la película, hay un momento que Rocky le dice al entrenador: estoy viendo 3. Y el entrenador le dice al de en medio: pegarle. Y el entrenador le dice: pero no duele. Y 2 veces le cuentan 6, 7, 8. Y el entrenador le dice: levántate, no duele. Claro, no es que no doliera. Es como que yo le diga a usted: no llore, no se preocupe, son emociones naturales. Es lo más natural. O bueno, levante la mano el que aquí nunca ha llorado, ¿verdad? Todos han llorado. Impotencia, tristeza, frustración, desánimo. Pero lo que a mí me llama la atención, antes de regresar aquí al bosquejo, es que cuando este otro hombre, o sea, cuando el Rocky está siendo derrotado,
Su entrenador es cuando más le dice: no duele, no duele, no duele. Hazme un favor, diga que está la persona. No duele. Claro. A veces usted, al igual que ese peleador, ya no se quiere levantar. Porque no es fácil estar aguantando que le estén dando. Pero como en toda película, ¿verdad? Él recupera fuerzas de a saber dónde y le termina ganando al ruso. Acabamos de leer que dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. En los tiempos malos muchos desmayan. Usted sea de los que no se rinde. El último versículo que leímos, que es el 10 del capítulo 30, dice: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar. Yo lo he dicho muchas veces, claro, a veces no hay el tiempo, uno lee bastante rapidito. Vamos a ver, ¿cuántos hombres eran? Eran 600. ¿A cuántos hombres les habían llevado su esposa? A los 600. ¿A cuántos hombres les habían llevado sus hijos? A los 600. ¿Cuántos estaban llorando? Los 600. ¿Cuántos fueron a la guerra? Los 600. Pero en el camino, o sea, ¿todos tenían el mismo problema? ¿Todos tenían la misma necesidad? ¿Todos tenían la misma motivación? Iba a ser un mal chiste, ¿cómo no lo voy a hacer? Bueno, sí lo voy a hacer, para saber si uno de ellos está orando para que haya que dar a la esposa y los hijos, pero algunos ya lo entendieron. Pero algo es cierto. Dice acá, así lo dice literal, que David siguió con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Dios. Pero yo le hago una pregunta: ¿las mujeres de esos 200 y los hijos de esos 200 no fueron libres? ¿Cómo no? ¿Gracias a qué? Bueno, a Dios sobre todo, pero que hubieron 400 que no se rindieron, aunque vieron que 200 se quedaron porque estaban cansados. Una vez más, diga que está la persona en el nombre del Señor: no duele. Siga, 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 no se detenga. Dice Hebreo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Hebreo: porque tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de enfoquémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos. No duele. Satanás va a querer noquearlo de diferentes maneras. No duele. Las circunstancias de la vida nos van a buscar desanimar. No duele. Refugiémonos en el Señor. No nos rindamos. No nos demos por vencidos. En los tiempos malos, en los tiempos difíciles, vemos como muchas personas se desaniman. A veces vemos como muchas personas emigran de la familia de la fe, o sea, llevados por un problema, una enfermedad, un quebranto, cualquier situación, enfrían su comunión con Dios. Muchos cristianos dejan de servirle al Señor desmotivados, frustrados, cansados, abatidos. Muchos emprendedores cierran sus negocios. Muchos empleados renuncian a sus empleos. Muchos hogares se desintegran. Y eso, cuando uno lo ve, si uno no lo sabe manejar,
decir, ¿y para qué seguir luchando? Y hay personas que usted habrá oído, o no sé si a usted alguna vez le pasó por su mente decir, si nadie agradece, ni se fijan en lo que hago, no reconocen lo que hago. Y entonces uno puede llegar a desanimarse, cansarse. Ahí recuerden, no duele. El Señor multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Pero si nosotros verdaderamente estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no debemos rendirnos, no debemos volver atrás. Deuteronomio 7:21, con esto cierro, dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Luego leo una vez más Deuteronomio 7:21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Su crisis, su enfermedad, su dolor, su angustia, su abatimiento, su petición, no desmaye, porque en medio de usted está Dios, Dios grande y temible. Él es el Señor Todopoderoso. Y de esta manera podemos superar los días difíciles, los días malos. Puede estar de pie esta mañana.